Hola, ¿qué tal? Buen día. En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el usurero de Ricardo Salinas Pliego vuelve a ser tema. Y es que, bueno, ya en enero del próximo año le va a llegar su notificación del SAT para que pague sus impuestos. Y ella dice que espera que no se niegue a pagarlos, porque de ser así, pues se va a proceder ahora sí. Ya no hay amparos que lo salven, y es que en lugar de que ya pague sus impuestos, este tipo sigue haciendo el ridículo, pues piensa que nos va a engañar diciendo que fue invitado de honor en la cena navideña de Donald Trump, presumiendo la importancia de tener avión privadito y visa. Pero bueno, es que mejor que presuma que es un buen ciudadano y contribuyente y que paga sus impuestos, porque con esto él se está tratando de hacer campaña para la presidencia. Bueno, que Dios nos libre que un tipo como ese llegue a quedar en la presidencia. Y bueno, se le cuestiona a la presidenta Claudia Sheinbaum que de cumplir con el pago de sus impuestos, ¿qué va a pasar con todo ese dinero? Y ella dice que todo se va a ir para programas sociales. Y es que gracias a esto es que el pueblo de México ha crecido, pues 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza, algo inaudito, nunca antes visto en gobiernos neoliberales, pero recordemos que con la 4T todo ha cambiado. Pero bueno, vamos a ver el video, pues la información que revela la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy es tremenda. Vamos. A ver, aquí. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Salinas Pliego ha tomado con tintes personales todo este asunto del cobro. Yo creo que sería muy pertinente sí especificar que no es ninguna cuestión visceral, sino que efectivamente, como dice usted, es la aplicación de la ley. Pero a pesar de que él lo toma de esa manera y ante todo el tiempo que se ha pasado aplazando o a través de amparos los pagos, todavía se le da la oportunidad de que al tener la intención de pago se le pueda dar algún descuento. Es la ley. O sea, las resoluciones de los tribunales, ¿qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales. Y las resoluciones de los tribunales son en ese sentido. Entonces, como siempre lo hemos dicho, aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces no es que la presidenta esté haciendo algo particular o el director del SAT haga algo particular ¿por qué ahora son 51,000? Porque la ley también dice que se va actualizando. Pues así dice la ley. Así dice la resolución de los tribunales. Y nosotros, pues tenemos que cumplir la ley. Entonces, por eso es importante que se conozca. ¿Cuál es el criterio para definir esa intención de pago? O sea, él me va a decir, sí, voy a pagar y ya. ¿O pues en el momento que se notifique, convenio? ellos tienen que decir sí, vamos a pagar. Okay. Vamos a creer. Sí. Bueno. ¿Cuál era el destino de los recursos? Porque ahora con los programas sociales estamos viendo que hay un gran presupuesto para dedicárselo a los programas sociales, pero antes en el periodo neoliberal, ¿dónde quedaban esos recursos? Pues es una buena pregunta. Son dos temas. Tres. Uno, hay más recaudación. A ver, ponte la gráfica de recaudación que nos ha pasado Antonio. Que por cierto, Antonio es un gran servidor público. Tiene, imagínense las presiones que luego llegan. Y ahora, en acuerdo con Tony, con el secretario de Hacienda, se van a hacer públicas ¿cómo les llaman? Los criterios para hacer auditorías, para hacer los créditos fiscales, en fin, para que no se ande diciendo que hay algo que está fuera de la ley, sino se van a hacer públicos y eso va a dar certeza a todos.
Pero ha hecho un gran trabajo. Imagínense, del año pasado a ¿cuánto recaudamos adicional? 500,000 millones de pesos, ¿no? Fíjense, no, pero vete antes, al 17, 16, lo que se recaudaba. Vean nada más cómo aumenta la recaudación. ¿Ustedes creen que si hubiera corrupción se recaudaría más? Entonces, por eso digo, uno, que el presidente López Obrador cuando llegó puso en la Constitución que estaba prohibido condonar impuestos. O sea, que no era cosa del director del SAT o del secretario de Hacienda o de nadie condonarle a alguien de acuerdo a alguna subjetividad o criterio, condonar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo, la honestidad en la recaudación. Aquí está Raquel Buenrostro, que fue directora del SAT en su momento, hoy secretaria de Anticorrupción, otra gran servidora pública, que generaron un esquema distinto. Este es el impuesto, pues hay que pagarlo. Y la verdad, la mayoría de los empresarios, hay que decirlo, han cumplido, la gran mayoría. Y si hay una controversia respecto a alguna definición que haya hecho el SAT, hay un espacio siempre para recibir en el marco de la ley. Entonces, no se condona. Segundo, no hay corrupción. Por más que quieran decir que hay corrupción, esto sería imposible, la recaudación, si hubiera corrupción. Y lo tercero, pues es que se destinan de manera transparente y clara los recursos a dónde van. Pero además había otra política. La política era ayudar al de arriba. Pues ahí está el rescate bancario, el rescate carretero. Entonces, ¿a quién se apoyaba? A muchas empresas que en la época del FOBAPROA, que más fue totalmente oscuro y discrecional, cómo se distribuyeron aquellos recursos después de la crisis del 94. Y se rescató a los de arriba, nunca se rescató a los deudores, a los de abajo, a la gente que debía dinero. La gente perdió todo, porque de la noche a la mañana le aumentaron los intereses y sus deudas. No se decidió apoyar al deudor de abajo, se decidió apoyar al de arriba, y además con mucha corrupción y oscurantismo en el proceso. Ahora es distinto, es lo que se recauda, ¿a qué va? Programas de bienestar, educación, salud. Ahora nosotros estamos destinando a vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos, programas de bienestar y obras públicas, que también es histórico cómo se recuperó la capacidad del gobierno, del Estado mexicano, digamos, para volver a invertir en obras estratégicas. Miren, hoy la refinería Dos Bocas, que tanto criticaron, ¿cómo la criticaron? La refinería Olmeca, hoy está produciendo 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaba. ¿No será una obra estratégica? Claro que sí. Entonces, sí hay un cambio profundo, y todavía nos falta más, pues. Por eso trabajamos todos los días para el bienestar del pueblo. A ver, vamos a ver, Carlos, por acá.
¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Salinas Pliego, en abonos chiquitos, o cómo va a ser el tema del pago. Y también, de inicio, ¿qué opinión le merece que el día de ayer Salinas Pliego haya buscado una entrevista con Donald Trump en una cena que se tuvo el día de ayer? Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales. En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de 2 de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución. Y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia. Y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá paguen, la verdad, que en el momento que se notifique pues viene el proceso de ver de acuerdo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dijiste, Antonio? Con la gráfica. Dice, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, porque así dice el código. Entonces ya en su momento pues ya se verá en enero cuando se notifique. Estos 51,000 millones, ¿para qué podrían servir? Aprovechando que está la Secretaría del Bienestar, ¿para cuántos programas sociales podrían beneficiar? Pues, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar tiene el próximo año 59,000 millones. Claro, depende. También podemos aumentar las becas. Se va a utilizar para la gente. Segundo tema que quiero consultarle, doctora, pues este tema de los impuestos que se aprobaron en el Congreso de la Unión para países que no tienen tratado comercial con nuestro país ha generado varias cuestiones. Entre ellas, el día de ayer leíamos que la India está buscando un acuerdo, una solución con México por ese intercambio comercial que se tiene, básicamente de medicamentos. Es consultarle si se está trabajando esto con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard a la cabeza, o qué es lo que se está trabajando al respecto, doctor. Es conjuntamente Relaciones Exteriores, por tratarse de la relación con otros países, y la Secretaría de Economía. La decisión del Senado, finalmente, a propuesta nuestra, nosotros hicimos una propuesta y ahí dijimos, bueno, que se abra un espacio de trabajo, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios, porque muchos de ellos o de ellas utilizan muchos insumos que vienen de otros países con los que no tenemos tratado comercial. Entonces, lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea, de que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado. Entonces hizo una mesa de trabajo y de la propuesta original a la propuesta final cambió bastante gracias a ese proceso. Y nosotros pues estuvimos totalmente de acuerdo porque ese era el objetivo. De ahí, de todas maneras, la Secretaría de Economía tiene distintos esquemas en donde puede poner pues distintos esquemas que tiene la ley para poder reducir estos impuestos, o poner tiempos, en fin, otras consideraciones. Todo dentro del marco de la ley. No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia.
Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para pues ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos, aunque nosotros sí queremos aumentar la producción de medicamentos en México, que es parte de otras acciones que estamos haciendo. Con esos países que menciona, China y especialmente Corea del Sur, ¿se buscaría un tratado o un acuerdo comercial? Porque es diferente uno y otro. Pues no sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos pues siempre es el desarrollo nacional dentro de un plan que nos fijamos, que le llamamos el Plan México, que este año inició dando algunos resultados, aún con la situación internacional. Por ejemplo, por primera vez en el sector textil, después de varios años, empezó a cambiar un poquito la curva en términos de la disminución de importaciones y aumento de la producción nacional. Y así como eso estamos trabajando en otros sectores. Y ya iremos informando también pues, de estos diálogos que se tiene con todos los países, cómo va mejorando y poniéndose en marcha el Plan México. A ver aquí la compañera. Buenos días, Presidenta. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues de los programas de bienestar y de lo que se ha mejorado y lo que informa hoy el Banco Mundial, ¿cómo se podría todavía, cuáles son como las perspectivas para el próximo año, para esta tendencia todavía que sea mayor, que se beneficie más la clase media y, por supuesto, pues todas las clases sociales? Bueno, obviamente los programas de bienestar ya los vamos a informar en enero, los aumentos que tienen de acuerdo a la inflación y la ampliación de algunos programas. Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos, 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar a 1 billón de distribución directa hacia los mexicanos, como derechos. Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los 2 programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina, y también el programa de salud Casa por Casa. Entonces, este es un aumento pues muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026 directo a la gente a través del Banco de Bienestar. Ese es lo primero. Lo segundo es que, como informamos, aumenta el salario mínimo. Eso pues obviamente va a impactar en reducción de la pobreza y mejora del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos. Además, pues obviamente se requiere inversión pública e inversión privada. En enero también vamos a informar de qué tamaño es la inversión pública y algunos esquemas que estamos desarrollando de inversión mixta que nos van a permitir aumentar la inversión pública en el país, siempre garantizando la propiedad de la nación y el desarrollo del país, desarrollo sustentable del país, con cuidado del medio ambiente y con bienestar, con justicia y también garantizando la honestidad. Entonces, va a aumentar la inversión a partir de proyectos mixtos, como ya lo presentamos en electricidad, en petróleo lo vamos a informar y en otros temas también de inversión mixta. Y además estamos preparando una serie de medidas, de acciones, de programas que ayuden sobre todo a los pequeños y medianos empresarios a tener acceso a crédito. Eso es muy importante. Y algunas otras acciones que vamos a desarrollar. Estamos seguros que la tendencia va a seguir porque es el mismo modelo económico, con mejoras todavía, por eso le llamamos el segundo piso de la
cuarta transformación, ha dado resultados. Miren, pon la primera gráfica que puso Jesús. Es el país de América Latina que más aumentó la clase media. Miren Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Brasil y México. Pero además, como bien decimos, se trata de prosperidad compartida, porque puede haber crecimiento económico, pero si esa generación de riqueza solo queda en unos poquitos, pues no hay distribución y no le toca al que menos tiene. Por eso el por el bien de todos, primero los pobres, lo que demuestra es que es en efecto por el bien de todos y de todas en el país. Entonces, esto es prosperidad, es justicia social, es desarrollo, es bienestar. Y al final, lo que decía Morelos, se gobierna por la felicidad del pueblo. Y este es el resultado de 7 años de transformación. En ese mismo sentido, con los planes que tienen de inversión pública-privada, de pues hacer muchas más cosas, ¿podría bajar el índice inflacionario y ya evitar menos recortes en la tasa de interés? No lo creemos. Ayer el Banco de México disminuyó todavía más la tasa, qué bueno, porque eso ayuda a la inversión. Ha hecho muy buen trabajo, la verdad, el Banco de México, con su gobernadora, se llama al frente, Victoria. Fueron cautos de si el año que entra van a seguir bajando, pues porque están esperando a ver el tema de la inflación, pero si vemos la inflación, aunque tuvo un ligero aumento en el último mes, pues en realidad es menor que la que había. A ver si tienen por ahí la gráfica de la inflación, ahora la ponemos. Pero en realidad está controlada la inflación. Por eso esta idea de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación es falsa. Por supuesto que siempre hay que estar midiendo y queremos, por supuesto, que aumente la inversión para tener también crecimiento económico, pero que haya distribución de la riqueza, porque si no el crecimiento pues se queda en unos cuantos. En otro tema, Presidenta, ayer se pronunciaron los presidentes de Rusia, de China, de Colombia, de Brasil por un frente para llevar a la paz con el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y calificarían de un error gravísimo si Estados Unidos atacara a Venezuela. ¿Usted está ya en ese frente con todos estos países? Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución. Y por último, en el TEMEC se ha mencionado que Estados Unidos en esta revisión tiene más de 54 puntos con México, lo mencionó también el primer ministro Matt Carney. ¿Nos podría decir algunos de estos puntos? Lo he mencionado varias veces, incluso aquí el secretario de Economía lo ha dicho. Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado, que van desde temas complejos, como algunos temas que ellos consideran en relación a la producción de energía eléctrica, por ejemplo, hasta la situación de la empresa Calica, así, otros menores. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios. Y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios, y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más.
Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54, no prácticamente, se avanzó en los 54. Y eso pues nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado, que repito, es muy interesante, lo han retomado poco los medios, valdría la pena. Lo que declaró el embajador Greer relacionado con el tratado comercial, el TEMEC. Entonces, somos muy positivos, soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, la verdad. Hemos estado trabajando mucho y sobre todo optimista porque el pueblo de México siempre. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.